Mi esposa bromeó en una fiesta, si me divorciara, me casaría con mi ex. Invité a un abogado y le dije, buena suerte con tu ex. Mi esposa palideció. La discusión comenzó antes de que me diera cuenta de que estaba de pie en medio de mi propia sala de estar, como un invitado que se había quedado más de la cuenta. Melissa estaba junto a la chimenea en nuestra casa suburbana de Dallas. Tenía los brazos ligeramente cruzados, y su tono era engañosamente suave cuando dijo, al menos Tyler solía traerme flores. Inclinó la cabeza ligeramente, observando mi reacción como un científico observa una prueba química. Sentí el impacto de las palabras antes de sentir la ira, una presión sorda en mi pecho que se había estado acumulando durante meses. Cada vez que arrastraba su pasado a nuestro presente, Tyler, su novio de la universidad, el fantasma eterno en nuestra mesa, el hombre que aparentemente había dominado el romance pero no la responsabilidad. Dejé mis llaves con cuidado en la consola porque el control comienza con pequeños movimientos. ¿De verdad quieres compararme con él otra vez?, pregunté con voz uniforme, manteniéndola baja, negándome a darle la explosión que estaba buscando. Ella se encogió de hombros, un gesto delicado y practicado. Solo digo que a él le importaban los pequeños detalles. Sus labios se curvaron en una media sonrisa nostálgica que no llegó a sus ojos. Ahí estaba. No eran flores, no era romance. Era una prueba. No estaba de luto por Tyler. Estaba midiendo mi reacción. Estudié su postura, la elevación de su barbilla, la forma en que evitaba parpadear. Cuando Melissa idealizaba a Tyler, no era el amor el que hablaba. Era una táctica de presión. Tyler. Dejé escapar un suspiro corto que casi sonó como una risa. Tyler está en la quiebra, Melissa. Tiene 40 años y todavía anda persiguiendo trabajos esporádicos y durmiendo en sofás alquilados. Me acerqué un paso. No de forma agresiva, solo presente. No reescribas la historia en mi casa. Sus ojos brillaron. No hables de él así. Se enderezó, protectora, lo que me dijo más que las palabras mismas. Asentí lentamente, absorbiéndolo. Interesante. Defenderlo requería una inversión emocional. No me importa lo que pienses de él, respondí, mi voz agudizándose a pesar de mi esfuerzo por mantenerme compuesto. Pero no volverás a mencionarlo en esta casa como si fuera un modelo a seguir. Sostuve su mirada deliberadamente. ¿Estás casada conmigo? Ella soltó un bufido silencioso. Quizás solo extraño que me aprecien. Se cruzó de brazos con más fuerza, pero sus dedos se movían nerviosamente contra sus mangas. Apreciada. Esa palabra era un cebo. Si me disculpaba, validaba la comparación. Si me enfurecía, me convertía en el villano. No extrañas las flores, dije con calma, aunque sentía que el calor me subía por el cuello. Extrañas la versión de ti misma que tenía opciones. Su mandíbula se tensó. El silencio se extendió entre nosotros, denso y eléctrico. Para dar contexto, yo no era un esposo distante que olvidaba los aniversarios. Dirigía una empresa de logística de tamaño mediano a 15 minutos del centro de Dallas. Pagaba la hipoteca a tiempo, asaba filetes los domingos, arreglaba las bisagras sueltas de los gabinetes sin que me lo pidieran. Clase media, estable, predecible. El tipo de vida que no da para historias dramáticas pero mantiene las luces encendidas. Y eso era exactamente lo que esto amenazaba con destruir. No solo el orgullo, sino la estabilidad. Melissa dio un paso atrás, su voz elevándose ahora. ¿Estás tergiversando esto? Señaló la mesa de centro donde un ramo de la semana pasada ya se estaba marchitando. Tú nunca solías ser así. Así como, pregunté en voz baja. Cole, me miró a los ojos. Y por una fracción de segundo, vi algo más allí. Inquietud. Frío. No, calculador. Hay una diferencia. Diré esto una vez, le dije, mis manos comenzando a temblar a pesar de mi esfuerzo por mantenerme firme. No volverás a mencionar a Tyler en esta casa. Ni como broma, ni como nostalgia, ni como comparación. Me incliné ligeramente. Si tanto lo extrañas, deberías preguntarte por qué estás aquí.
Su rostro palideció lo suficiente como para confirmar que el golpe había dado en el blanco. Me di la vuelta antes de que pudiera responder, porque quedarse significaría intensificar la situación, y la intensificación era exactamente lo que ella quería. Mis manos temblaban mientras caminaba por el pasillo hacia mi estudio, la indignación zumbando por mis venas como estática. Y al cerrar la puerta detrás de mí, me di cuenta de algo inquietante. Esto no se trataba de Flores. Y esta noche no era la verdadera tormenta. Era solo la primera grieta en algo mucho más profundo. En la tranquilidad de mi estudio, con la puerta cerrada y la casa finalmente en silencio, preparé café. Ni siquiera lo quería, solo era para calmar mis manos. La máquina zumbaba, familiar y mecánica, a diferencia del caos que se repetía en mi cabeza. Me dije a mí mismo que ya no pensaría en Tyler, que dejaría de permitir que un fantasma compitiera conmigo en mi propio matrimonio. Pero la contención es fácil de predicar y más difícil de practicar. Me senté en mi escritorio, la luz de la lámpara proyectando un círculo amarillo opaco sobre los papeles de la oficina. Y en contra de mi buen juicio, abrí mi computadora portátil solo para ver. Me dije a mí mismo, solo para confirmar la narrativa. El perfil de Tyler no fue difícil de encontrar. Público, predecible, un flujo de proyectos a medio éxito y citas motivacionales recicladas. Casi sonreí. Este era el hombre con el que me estaban comparando. Entonces lo vi. Una foto de hacía 3 semanas. La fiesta en el patio trasero de alguien en plano. Guirnaldas de luces en lo alto, vasos de plástico, risas forzadas congeladas en píxeles. Y allí, ligeramente borrosa pero inconfundible, estaba Melissa. Estaba sentada cerca de él, no accidentalmente cerca. Su cabeza inclinada hacia atrás en medio de una carcajada, su mano descansando en el respaldo de la silla de él como si perteneciera allí. Tyler se inclinaba hacia ella, cómodo, familiar. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, pero no era rabia. La rabia habría sido más fácil. Esto era más frío. No había mencionado ninguna fiesta esa semana. Me había dicho que tenía una cena tardía con un cliente. Lo recordaba porque había recalentado las sobras solo y me había dicho a mí mismo que el matrimonio requería confianza. Hice zoom en la imagen, estudiando el lenguaje corporal de la misma manera que estudiaba los contratos antes de firmarlos. Los hombros de Melissa estaban relajados, su postura abierta. Eso no era nostalgia. Eso era acceso. La habitación pareció encogerse a mi alrededor. Incluso el zumbido del aire acondicionado se sentía más fuerte, más pesado. Así que esto no era un comentario aleatorio sobre Flores. Esto era historia revisionista respaldada por contacto actual. Me recliné lentamente, mirando la pantalla hasta que mi reflejo se desdibujó sobre sus rostros. Mi pulso se estabilizó en lugar de acelerarse. Fue entonces cuando supe que algo fundamental había cambiado. Ella quería comparación. Quería tensión. Tal vez incluso una reacción que justificara su distanciamiento. Cerré la computadora portátil suavemente. Sin tapas cerradas de golpe, sin gestos dramáticos, solo claridad. El silencio en el estudio presionaba como la espesa humedad de Texas antes de una tormenta. Si quieres a Tyler, susurré en la habitación vacía, mi voz calmada y desconocida incluso para mí. Lo tendrás. Y por primera vez esa noche, no estaba hablando por ira. Estaba tomando una decisión. A la mañana siguiente, entré en un rascacielos de vidrio y acero en el centro de Dallas con el mismo paso firme que usaba al cerrar contratos de alto valor. Excepto que esta vez, no estaba negociando rutas de carga. Estaba negociando mi salida de un matrimonio. El vestíbulo olía a mármol pulido y ambición. Ventanas del suelo al techo dejaban que el sol de Texas inundara el espacio, brillante e indiferente. Vi mi reflejo en las puertas cromadas del ascensor. Traje planchado, expresión tranquila, sin grietas visibles. El control a menudo se confunde con la indiferencia. No lo es. Es disciplina. La oficina de Diane Whitaker estaba en el piso 23. Tenía poco más de 40 años, de mirada aguda, serena, el tipo de abogada que escuchaba más de lo que hablaba y cobraba en consecuencia. Su apretón de manos fue firme sin ser teatral.
Señor Cole, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. ¿Qué lo trae por aquí esta mañana? Su tono era neutral, pero su mirada lo evaluaba todo. Mi esposa ha estado reconectando con su ex, respondí con calma, juntando las manos en mi regazo para que no viera la leve tensión en mis dedos. Y mintió sobre verlo. Hice una pausa deliberada. No estoy aquí para discutir. Estoy aquí para prepararme. Diane asintió una vez. La preparación es más barata que el arrepentimiento. Abrió una carpeta de cuero e hizo clic con su bolígrafo. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 8 años. ¿Hijos? No. Sentí que la palabra se asentaba entre nosotros como una pequeña misericordia. Me estudió cuidadosamente. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? La certeza es algo interesante. Rara vez llega con fuegos artificiales. Llega en silencio, como anoche en mi estudio. No hago amenazas, dije con calma. Tomo decisiones. Eso pareció satisfacerla. Comenzó a delinear el proceso. División de bienes, declaraciones financieras, plazos. Su voz era metódica, casi tranquilizadora, un plano para desmantelar lo que yo había construido. Mientras redactaba la petición inicial, levantó la vista. ¿Su esposa sabe que está aquí? No. La miré a los ojos sin dudar. Y no lo sabrá. No hasta que sea necesario. Deslizó los papeles hacia mí para que los revisara. Ver mi nombre impreso allí se sintió surrealista, como si estuviera leyendo sobre la vida de otra persona. Esto requiere un anticipo, dijo ella. Lo supuse. Saqué mi chequera, escribí una suma en pesos lo suficientemente grande como para comunicar seriedad y la deslicé sobre el escritorio. Sus cejas se levantaron ligeramente. Priorizaré su caso. Necesito que esté localizable en todo momento, agregué, mi voz aún baja, pero más firme ahora. Si esto se intensifica, no quiero demoras. No lo hará, respondió. No por mi parte. Nos pusimos de pie. Otro apretón de manos. Transacción completada. Cuando volví al ascensor, mi reflejo se veía diferente. No más ligero, no aliviado, enfocado. Afuera, el sol de la mañana golpeaba con fuerza contra el pavimento, la ciudad viva con el tráfico y la rutina. La gente pasaba corriendo a mi lado con cafés y llamadas de conferencia, sin saber que una guerra silenciosa acababa de ponerse en marcha sobre ellos. Me detuve un momento en la acera, ajustándome los gemelos, sintiendo el peso de lo que había iniciado. Melissa pensaba que estábamos debatiendo sobre flores y nostalgia. Pero mientras caminaba hacia mi coche, con las llaves firmes en mi mano, entendí algo con absoluta claridad. Acababa de salir del papel de esposo para entrar en el de estratega. Ese sábado por la noche, bajo guirnaldas de luces en un cuidado patio trasero de plano, mi matrimonio se convirtió en el remate de un chiste. La fiesta era organizada por Jene Brooks, una vieja amiga de Melissa de la universidad, el tipo de mujer que preparaba tablas de embutidos como si fueran instalaciones de arte y llamaba a todo el mundo, cariño. Las risas flotaban por el césped. Las copas tintineaban. La música country sonaba a bajo volumen desde los altavoces exteriores. Debería haber sido inofensivo. Melissa estaba cerca del bar del patio, con una bebida fría en la mano, radiante de una manera que no lo había estado en casa en semanas. La observé desde una distancia conversacional, notando con qué facilidad se dejaba llevar por la atención. Alguien mencionó viejas relaciones, nostalgia envuelta en vino. Entonces lo dijo, si alguna vez me divorciara, se rió ligeramente, apartándose el pelo del hombro, con los ojos recorriendo el grupo para crear efecto. Probablemente me casaría con Tyler. Ahí estaba, casual, público, diseñado para aterrizar suavemente, pero para cortar profundo. Algunas personas se rieron entre dientes, sin saber si tomarlo como comedia o confesión. Tyler no estaba allí, pero su nombre llegó como un invitado de honor. Sentí que todos los pares de ojos se volvían hacia mí. No reaccioné de inmediato. La reacción es rendición. En su lugar, tomé un sorbo lento de mi bebida, dejando que el silencio se alargara lo suficiente como para hacerla cambiar de peso.
Qué gracioso, dije con calma, acercándome para no tener que levantar la voz. No sabía que nuestro matrimonio estaba abierto a ofertas hipotéticas. Sostuve su mirada con calma. Melissa puso los ojos en blanco. Oh, relájate. Es una broma. Agitó la mano con desdén, pero su mandíbula se tensó. Las bromas suelen tener un remate, respondí. Eso sonó más como un plan. El aire cambió. Las conversaciones cercanas se dispersaron. Jenny fingió reorganizar las servilletas, su esposo, de repente, estaba muy interesado en la parrilla. La sonrisa de Melissa vaciló. ¿Por qué estás haciendo de esto un problema? Su tono se agudizó, defensivo. No lo estoy haciendo, dije en voz baja. Tú sí. Mantuve mi postura erguida, con las manos relajadas a los costados, rechazando la escalada. Sigues trayéndolo a nuestra vida. En la cena, en casa, ahora aquí. Ella soltó una risa corta que no coincidía con sus ojos. Eres un inseguro. Se cruzó de brazos, un escudo disfrazado de confianza. Inseguro, el giro predecible. Atacar la reacción, no el comportamiento. No, respondí, mi voz firme a pesar de la presión que se acumulaba en mi pecho. Soy observador. Alguien tosió incómodamente. La música de repente se sintió demasiado alta. Melissa se acercó, bajando la voz, pero no su intensidad. Te estás poniendo en ridículo. ¿Lo estoy? Pregunté suavemente. Porque desde donde yo estoy, soy el único aquí que actúa como si estuviera casado. Eso dio en el blanco. Sus mejillas se sonrojaron. Ya fuera por el vino o por la exposición, no podría decirlo. Dios, Ethan, eres agotador, espetó, ahora más fuerte. No todo se trata de ti. Y no todo se trata de Tyler, respondí. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como la humedad antes de una tormenta. Lo vi entonces, no arrepentimiento, no disculpa, sino irritación por haberme negado a reírme con ella. Quería que yo reaccionara, tal vez incluso lo suficientemente celoso como para justificar su narrativa. En cambio, asentí una vez. Tienes razón, dije con calma. Esto no se trata de mí. Dejé mi bebida intacta en la mesa del patio. Disfruta de la fiesta. No esperé una respuesta. No grité. No acusé. Salí por la puerta lateral hacia la cálida noche de Texas, el ruido amortiguado de la fiesta desvaneciéndose detrás de mí. Los grillos llenaron el silencio donde antes había habido risas. Mis manos temblaban ligeramente al llegar a mi coche, pero mi espalda permaneció recta. La dignidad no es ruidosa. Es la decisión de irse cuando quedarse requeriría faltarse al respeto a uno mismo. Mientras me alejaba bajo un cielo que todavía brillaba con la última luz del atardecer, entendí algo con dolorosa claridad. Ya no me estaba poniendo a prueba. Me estaba desafiando. La calle fuera de la casa de Jenny estaba en silencio. El tipo de quietud suburbana que te hace oír tu propia respiración. Y yo estaba de pie junto a mi coche, sabiendo que acababa de llegar al punto de no retorno. No di vueltas. No maldije. Saqué mi teléfono y llamé a Diane. Respondió al segundo timbre. Señor Cole, su tono era nítido, como si hubiera estado esperando una escalada. La necesito, dije con calma. Esta noche. Miré hacia el resplandor de las luces de la guirnalda sobre la valla. 15 minutos. Hay una dirección. Se la enviaré por mensaje de texto. Hubo una breve pausa. Entendido, respondió. Traiga un bolígrafo. Me apoyé en mi coche mientras esperaba, el cálido aire de la noche presionando contra mi piel. Desde más allá de la valla llegaban risas amortiguadas, como si nada hubiera cambiado. Melissa probablemente estaba repasando la discusión en su cabeza, convenciéndose de que yo había reaccionado de forma exagerada. Siempre reformulaba el conflicto para proteger su imagen. Ese era su patrón. Provocar, minimizar, reposicionar. Unos faros cortaron la calle justo a tiempo. Diane salió de un sedán negro,
con tacones y gafas de sol de gran tamaño, una delgada carpeta bajo el brazo como si llegara a una fusión de empresas. En cierto modo, lo era. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja mientras caminábamos hacia la puerta. No voy de farol, respondí. Cuando volvimos a entrar en el patio trasero, las conversaciones se disiparon al instante. No fue dramático. Fue quirúrgico. Melissa fue la primera en volverse, su expresión cambiando de irritación a confusión, y luego a algo más cercano al pavor. Ethan, dijo, con la voz tensa. Diane se detuvo a mi lado, serena e impersonal. ¿Melissa Cole?, preguntó Diane cortésmente. Melissa asintió lentamente. ¿Quién es usted?, exigió, sus ojos saltando entre nosotros. Mi abogada, dije con calma. La palabra abogada no necesita volumen. Tiene su propio peso. ¿Qué estás haciendo?, susurró bruscamente, acercándose. ¿Hablas en serio ahora mismo? La miré a los ojos sin acaloramiento. Tú hiciste tu broma, dije en voz baja. Yo tomé mi decisión. Diane abrió la carpeta con movimientos precisos y le entregó los documentos a Melissa. La página superior captó el brillo de las luces del patio. Petición de disolución de matrimonio. Una onda de silencio se extendió por el patio. Incluso la música pareció bajar de volumen. Esto es una locura, dijo Melissa en voz baja, pero sus dedos temblaban mientras tomaba los papeles. Estás reaccionando de forma exagerada. No, respondí. Estoy respondiendo. Sus ojos escanearon el primer párrafo, el color desapareciendo de su rostro como si alguien hubiera accionado un interruptor. La humillación pública había sido divertida cuando era la mía. No era tan entretenida cuando era la suya. No puedes hacer esto aquí, dijo apenas audible. Puedo, respondí con calma. Y lo estoy haciendo. Diane le extendió un bolígrafo. Profesional, distante. Melissa miró a su alrededor, buscando un aliado, a alguien que se riera y disolviera esto en otra broma. Nadie se movió. Jenny miraba al suelo. Su esposo evitaba el contacto visual. Buena suerte con tu ex, dije en voz baja. No fue cruel, ni ruidoso, solo definitivo. Su respiración se aceleró. Por un segundo, vi un destello de ira, luego de miedo. Entendió el cambio. El juego había terminado sin previo aviso. Me estás humillando, susurró. No, dije. Te lo hiciste tú misma. Su mano temblaba al firmar. El rasguido del bolígrafo sobre el papel sonó más fuerte que la música jamás lo había hecho. Diane recogió los documentos eficientemente. Será notificada formalmente dentro de una semana, le dijo a Melissa. No siguieron gritos, ni escenas, solo un vacío de silencio atónito. Me volví hacia la puerta de nuevo, sintiendo docenas de ojos en mi espalda. Mis manos estaban firmes ahora. El temblor había pasado. Al salir a la noche por segunda vez, no me sentí victorioso. Me sentí alineado. Melissa quería a Tyler como una posibilidad. Yo acababa de darle la oportunidad. Un mes después de que se firmaran los papeles, me encontraba a miles de kilómetros de Dallas, sentado en un pequeño café vienés que olía a café tostado y pasteles calientes, escuchando a una mujer reír de una manera que no sonaba a desafío. El viaje había sido idea de mi viejo amigo de la universidad, Mark. Mark Henderson, antiguo compañero de cuarto, ahora arquitecto trabajando en un proyecto de restauración en Salzburgo, era el tipo de hombre que creía que la distancia aportaba claridad. Necesitas altitud, me dijo por teléfono semanas antes. Y mejor pan. Austria cumplió con ambos. Las noches allí eran tranquilas. Calles empedradas, suaves farolas doradas. A nadie le importaban las reputaciones suburbanas o los chismes de patio trasero. Me sentí anónimo de la mejor manera posible. La noche que la conocí, no había planeado quedarme mucho tiempo. Estaba saboreando un expreso en una mesa de esquina cuando ella preguntó, ¿está ocupado este asiento? Su acento era suave pero preciso. Levanté la vista.
Tenía ojos pensativos, del tipo que parecen observar antes de reaccionar. No, dije, señalando la silla. Soy Lenny, agregó con una pequeña sonrisa natural. Ethan, respondí. Era traductora literaria, explicó. Alguien que transportaba historias a través de los idiomas sin perder su alma. Había algo silenciosamente poderoso en eso. ¿Qué te trae a Viena?, preguntó, cruzando las manos sobre un cuaderno lleno de una cuidada caligrafía. Recuperación, dije honestamente. No se inmutó ni indagó. Eso suele combinar bien con el café, respondió suavemente. Hablamos durante horas. No sobre Tyler, no sobre Melissa, no sobre la humillación. Hablamos de segundas oportunidades, de cómo la gente a veces idealiza lo que les hizo daño porque les resulta familiar. El dolor familiar se siente más seguro que la paz incierta, dijo Lenny pensativamente, trazando el borde de su taza. Esa frase se instaló en mí más profundamente de lo que ella se dio cuenta. Parece que has pasado por algo, observé. Ella sonrió levemente. Todo el mundo lo ha hecho. La diferencia está en si aprendes de ello o lo repites. No había manipulación en su tono. Ni pruebas, ni mediciones, solo curiosidad. Por primera vez en meses, no estaba analizando posturas ni buscando ángulos ocultos. Simplemente estaba presente. Caminamos junto al Danubio después, el aire fresco y constante. Me preguntó sobre Texas, sobre los cielos amplios y las largas autopistas. ¿Y tú?, pregunté. ¿Por qué te quedas aquí? Porque me reconstruí aquí, respondió con calma, después de dejar a alguien que no sabía cómo valorar la quietud. No había amargura en su voz, solo claridad. Algo cálido parpadeó dentro de mí. No era enamoramiento, no era desesperación, era posibilidad. Me di cuenta entonces de lo hambriento que había estado de sinceridad. Melissa prosperaba con la reacción. Lenny prosperaba con la reflexión. Mientras nos deteníamos cerca del agua, me miró pensativamente. No pareces enfadado, dijo. Lo estaba, admití. Pero la ira es ruidosa. Prefiero la estrategia. Ella se rió suavemente. Eres muy americano. Eso es malo. No si estás construyendo algo mejor, respondió. Cuando finalmente nos despedimos, no se sintió como un final. Se sintió como un comienzo tranquilo. De vuelta en mi habitación de hotel, me quedé junto a la ventana mirando las luces de la ciudad y sentí algo que no me había permitido desde aquella noche en mi estudio. Esperanza. No del tipo imprudente que ignora las señales de advertencia. Del tipo constante que crece lentamente, como la confianza ganada en lugar de exigida. Y por primera vez desde que Melissa mencionó las flores, no estaba pensando en lo que había perdido. Estaba pensando en lo que podría construir a continuación. De vuelta en Dallas, en la misma sala de estar donde mi matrimonio se había desmoronado, me senté en el sofá una tranquila noche de jueves, revisando el Instagram de Melissa con la curiosidad desapegada de un hombre que revisa viejos expedientes. El tono de su página había cambiado. Filtros más suaves, leyendas más cálidas. Allí estaba ella, junto a Tyler, con rosas en un frasco de vidrio sobre una mesa de patio, su brazo casualmente detrás de ella. La leyenda decía, finalmente entendí. Estudié la imagen de la misma manera que solía estudiar los contratos, buscando cláusulas ocultas. Melissa se inclinaba ligeramente hacia él, su sonrisa cuidada, casi triunfante. Tyler parecía orgulloso, de la manera en que lo hacen los hombres cuando creen que han recuperado algo. Hace un mes, esa foto habría ardido. Ahora se registraba como un dolor sordo, como presionar un moretón que ya se había vuelto amarillo. Ella no estaba radiante. Estaba actuando. La diferencia importa. Bloqueé el teléfono y lo dejé a un lado. La nostalgia prospera con la reacción del público, y yo ya no estaba disponible para ese papel. En su lugar, toqué el nombre de Lenny. La pantalla parpadeó y su rostro apareció, enmarcado por la luz del sol de la tarde. Te has despertado temprano, bromeó suavemente. Aquí es de noche, respondí, sonriendo antes de darme cuenta. Las zonas horarias son una lección de humildad.
Giró la cámara para mostrarme su pequeño jardín detrás de su apartamento. Hileras ordenadas de hierbas, un rosal trepador, tomates que comenzaban a madurar. Planté esto después de mi divorcio, dijo con ligereza. Se sintió bien cultivar algo que se quedara. No había amargura cuando mencionaba su pasado, solo propiedad. Eso es raro, dije. ¿El qué? La gente que no convierte sus cicatrices en su identidad. Me miró pensativamente. ¿Y tú? Estoy construyendo nuevos muros, respondí. Pero con mejores cimientos. Ella sonrió ante eso. Eso suena prometedor. Hablamos de cosas ordinarias. El calor de Dallas, los inviernos austriacos, lo absurdo de la comida de las aerolíneas. Pero bajo la superficie había algo constante y natural. Sin pruebas, sin comparaciones. Por impulso, y no soy impulsivo por naturaleza, dije, ven a verlo. Inclinó la cabeza. ¿Ver qué? Mis cimientos, aclaré. Ven a América. Quédate un tiempo. Hubo una pausa, no dubitativa, sino contemplativa. Lenny nunca apresuraba las decisiones. Es un vuelo largo, dijo suavemente. Haré que valga la pena, respondí. Me estudió a través de la pantalla, midiendo la sinceridad en lugar de la vulnerabilidad. Luego asintió una vez. Está bien, dijo. Iré. Semanas después, estaba en la terminal de llegadas de DFW, viendo pasar a los viajeros hasta que la vi, serena, curiosa, llevando solo una maleta. La luz del sol de Dallas la iluminaba de manera diferente al resplandor de Viena, pero no se amilanó. Sobreviviste al vuelo, dije mientras tomaba su maleta. Prefiero los trenes, se rió suavemente. De vuelta en mi casa. Mi casa ahora. Abrimos las ventanas para dejar entrar el aire de Texas. Caminó lentamente por la sala de estar. No como una crítica, no como una jueza. Se siente inacabada, observó pensativamente. Lo está, admití. Así que la terminamos juntos. Pintura nueva en el estudio. Muebles reorganizados. Una pequeña maceta de hierbas junto a la ventana de la cocina porque insistió en que el romero crece en cualquier lugar si eres paciente. No hubo una gran declaración, ni un cambio dramático, solo tardes tranquilas desempacando cajas y aprendiendo los ritmos del otro. Una noche, mientras colgábamos fotos enmarcadas, paisajes de Austria, un horizonte de Dallas, me miró y dijo, esto no se siente como huir. No lo es, respondí. Es construir hacia adelante. Y al dar un paso atrás para mirar la habitación, más luminosa, intencionada, viva, me di cuenta de algo constante e innegable. Melissa había querido sentirse comprendida. Yo había elegido llegar a ser comprendido. Una tranquila tarde de sábado, estaba a mitad de un almuerzo tardío en un café en Uptown Dallas cuando el pasado entró de la mano. Los noté en el reflejo de la ventana antes de girarme. Melissa con un vestido blanco ajustado, Tyler a su lado con una chaqueta que se esforzaba demasiado. Sus dedos estaban entrelazados, deliberadamente visibles. Melissa me vio de inmediato. Por supuesto que sí. Se inclinó hacia Tyler y dijo algo que no pude oír, pero reconocí la expresión. Anticipación. Se acercaron a mi mesa sin dudar. Vaya, dijo Melissa con ligereza, deteniéndose lo suficientemente cerca como para adueñarse del momento. Qué pequeño es el mundo. Su sonrisa tenía ese mismo brillo pulido que había visto en línea. Lo es, respondí con calma, dejando mi tenedor con medida precisión. Tyler extendió su mano primero. Ethan, dijo con una sonrisa fácil que no llegó a sus ojos. He oído mucho sobre ti. Me puse de pie y le estreché la mano. Su palma era suave. Los hombres seguros de sí mismos no sobrecompensan con el agarre, pero los inseguros sí. Apreté la mía lo suficiente. Controlado, deliberado, observando la microexpresión que parpadeó en su rostro cuando la presión se encontró con el hueso. No era agresión. Era calibración. Igualmente, dije con voz uniforme, manteniendo el contacto visual un segundo más de lo que la comodidad permite.
Melissa se cruzó de brazos sin apretar, estudiándome. De hecho, vamos a ver un lugar, agregó. Tono casual pero cargado. Un nuevo comienzo y todo eso. Eso es importante, respondí, soltando la mano de Tyler. El entorno moldea el comportamiento. Ella parpadeó, sin saber si la había elogiado o advertido. Tyler se rió entre dientes. Estamos manteniendo las cosas simples, dijo, pasando un brazo por su cintura. ¿Simple? Casi sonreí. La simplicidad requiere estabilidad. El currículum de Tyler sugería improvisación. Melissa levantó la barbilla. Espero que estés bien. La pausa antes de bien fue intencionada, invitando a la confesión. Estoy bien, respondí honestamente. La claridad me sienta bien. Ahí estaba, el destello de decepción. Esperaba tensión, tal vez incluso un arrepentimiento visible. En cambio, encontró compostura. Apretó la mano de Tyler. Somos felices, dijo, observándome de cerca. Eso espero, respondí, tomando mi vaso de agua. Todo el mundo merece estar alineado. Tyler se movió ligeramente, la confianza en su postura disminuyendo un poco. Melissa lo notó. Lo vi en la forma en que sus ojos se movían entre nosotros. Nuestras dinámicas son silenciosas. Viven en las pausas, en quién reacciona y quién observa. Bueno, dije, apartándome de la mesa. No los entretengo más. Felicitaciones por el nuevo capítulo. La sonrisa de Melissa vaciló por medio latido. ¿Eso es todo?, preguntó, incapaz de ocultar su confusión. Eso es todo, confirmé con calma. Dejé dinero en efectivo sobre la mesa y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Al salir a la brillante tarde de Texas, no sentí ni triunfo ni dolor. Detrás de mí, a través del cristal, los vi de pie. No victoriosos, no tranquilos, solo ligeramente desconcertados. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. 6 meses después, en una noche lluviosa de Dallas, densa de truenos y recuerdos, el pasado llamó a mi puerta. Lenny y yo habíamos estado en la sala de estar, con una lámpara suave encendida, una botella a medio terminar de vino austriaco entre nosotros. La casa se sentía diferente ahora. No más ruidosa, no más brillante, solo más estable. Entonces sonó el golpe. Urgente, desigual. Abrí la puerta, esperando a un vecino. En cambio, encontré a Melissa en mi porche, empapada, el rímel corrido bajo unos ojos hundidos. Ethan, dijo, con la voz temblorosa, sin rastro de su antiguo pulido. Necesito hablar contigo. La lluvia le caía por el pelo y empapaba el felpudo. Por un breve segundo, no vi a la mujer que había bromeado sobre casarse con su ex, sino a alguien despojado de su narrativa. ¿Qué pasó?, pregunté con calma, asomándome solo a medias por la puerta. Es Tyler, susurró, temblando. No es quien yo pensaba que era. Sus manos temblaban visiblemente. No me aparté. Está en la quiebra, Ethan, continuó, las palabras saliendo a borbotones ahora. Endeudado, tarjetas de crédito, préstamos. Me dijo que estaba invirtiendo en una nueva empresa. Era todo humo. Ha estado pidiéndome dinero prestado. Ahí estaba. No era romance, no eran flores. Era la gravedad financiera. Dijo que lo solucionaría, agregó, su voz quebrándose. Pero el apartamento tiene el alquiler atrasado. Los cobradores están llamando. Yo no lo sabía. Estudié su postura. Hombros caídos, barbilla baja. Sin actuación. Esto era un colapso. ¿Y viniste aquí por qué?, pregunté con calma. Ella tragó saliva. Porque tú siempre arreglas las cosas. Esa frase quedó en el aire. No porque me halagara, sino porque lo revelaba todo. Ya no puedo ayudarte, Melissa, dije en voz baja. Su rostro se descompuso. Por favor. Dio un paso adelante instintivamente, el agua de lluvia formando un charco a sus pies. Cometí un error. Pensé que él me entendía.
Pensé que me valoraba. No levanté la voz. No le recordé la fiesta. Las rosas, las leyendas de las fotos. No pensaste, respondí con calma. Reaccionaste. Sacudió la cabeza desesperadamente. Podemos resolver esto. Quizás no como antes, pero tú eres estable. ¿Eres seguro? ¿Seguro? La palabra que una vez usó como un insulto. Detrás de mí, oí pasos suaves. Lenny apareció en la luz del pasillo, serena, su expresión ilegible pero firme. Observó la escena sin dramatismo. Melissa la notó de inmediato, sus ojos se abrieron de par en par. Tú, dijo débilmente. Lenny no respondió a eso. Me miró primero, en silencio, preguntando si necesitaba que hablara. No lo necesitaba, pero lo hizo de todos modos. Vete, dijo Lenny, con voz fría y firme. Mi esposo no quiere hablar contigo. La palabra esposo quedó flotando en el aire como una línea trazada con tinta permanente. Melissa parpadeó rápidamente. ¿Esposo? Repitió, atónita. No la corregí. Yo solo necesito ayuda, intentó de nuevo, su voz más pequeña ahora. Solo esta vez. La miré a los ojos, no con ira, no con triunfo. Solo con finalidad. Tú elegiste tu dirección, dije suavemente. Ahora tienes que recorrerla. La lluvia se intensificó, tamborileando contra el techo del porche. Por un momento, se quedó allí congelada, como si esperara que apareciera una escapatoria. No apareció ninguna. Lenny se acercó a la puerta, sus manos firmes contra ella. Por favor, susurró Melissa una última vez. Sostuve su mirada por un largo segundo, y luego cerré la puerta suavemente. El pestillo encajó en su lugar con silenciosa certeza. A través del cristal esmerilado, pude ver su silueta dudar antes de volver a la lluvia. Dentro, la casa permanecía cálida, estable, completa. Y por primera vez desde aquella noche de las flores, sentí algo definitivo. No venganza, resolución. Más tarde esa noche, después de que la tormenta se suavizara hasta convertirse en un susurro constante contra las ventanas, Lenny y yo nos sentamos en el sofá con 2 copas de vino intactas en nuestras manos. La casa se sentía inusualmente silenciosa, como si también hubiera sido testigo de algo importante. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Ella se reclinó en los cojines, con la postura relajada, pero podía decir que estaba pensando. Lenny nunca apresuraba las palabras. Dejaba que se formaran por completo antes de ofrecerlas. No dudaste, dije finalmente, con tono tranquilo. En la puerta. Ella giró la cabeza ligeramente. Sobre decirle que se fuera. Sobre la otra palabra. La miré directamente ahora. Esposo. Un leve sonrojo subió a sus mejillas, sutil pero real. Bajó la mirada por un momento antes de volver a encontrar la mía. Se me escapó, admitió suavemente. Pero no se sintió mal. No había drama en su voz. Ninguna gran confesión, solo la verdad, simple y sin adornos. Estudié su expresión cuidadosamente, más por costumbre que por duda. Sin manipulación, sin momento estratégico. No lo había dicho para herir a Melissa. Lo había dicho para protegernos. No dices cosas que no sientes, observé. Ella sonrió levemente. No. He aprendido que las palabras moldean la realidad. Afuera, un trueno retumbó por última vez en la distancia, desvaneciéndose. Cuando lo dijiste, continué lentamente. No se sintió prematuro. Hice una pausa, eligiendo la honestidad sobre la precaución. Se sintió estable. Se acercó, dejando su copa en la mesa. No necesito una propuesta dramática para saber en qué se está convirtiendo algo, dijo suavemente. Solo necesito saber qué está construido sobre el respeto. Respeto. No comparación, no nostalgia, no actuación. Dejé escapar un suspiro silencioso que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Durante meses, había estado navegando entre estrategias, límites, consecuencias. Con Lenny,
No había campo de batalla, solo alineación. No te apresuraré, dije. No te estoy pidiendo que lo hagas, respondió, sus ojos cálidos pero claros. El silencio se instaló entre nosotros de nuevo, pero esta vez era cómodo. La lluvia se redujo a un patrón débil, del tipo que señala el final de una tormenta en lugar de su escalada. Me di cuenta entonces de que la paz no llega ruidosamente. Llega cuando el caos ya no tiene acceso a tu puerta principal. Lenny apoyó la cabeza ligeramente en mi hombro, y me permití apoyarme en esa quietud. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se sentía como una estrategia. Se sentía como un hogar. Un mes después, bajo suaves luces de jardín y el tranquilo cielo de Texas, me casé con Lenny en una ceremonia que se sintió menos como un espectáculo y más como una promesa finalmente dicha en voz alta. Lo mantuvimos pequeño, en un jardín alquilado a las afueras de Dallas. Amigos cercanos. Mark voló desde Austria e insistió en encargarse él mismo de la selección de vinos. No hubo votos dramáticos, ni grandes declaraciones, solo palabras firmes sobre compañerismo, respeto y elegirse mutuamente cada día. Cuando Lenny caminó hacia mí, no había actuación en su sonrisa. Solo certeza. Te elijo a ti, dijo durante sus votos, su voz calmada pero inquebrantable. Y yo te elijo a ti, respondí, diciéndolo sin reservas. A mitad de la recepción, noté un pequeño disturbio cerca de la puerta de entrada. Una mujer discutiendo en voz baja con la seguridad. No necesité mirar dos veces. Melissa estaba más allá de las rejas de hierro, vestida como si este todavía fuera su escenario, pero la lista de invitados había sido clara. Su nombre no estaba en ella. Dice que solo quiere hablar, murmuró discretamente el guardia cuando se me acercó. No queda nada que decir, respondí con calma. La puerta permaneció cerrada. Finalmente, se dio la vuelta, su figura desapareciendo por el camino, sola. No sentí ira. Tampoco triunfo, solo cierre. Más tarde, bajo un dosel de guirnaldas de luces y estrellas lejanas, abracé a mi esposa mientras la música flotaba en el cálido aire de la noche. Esta vez había flores, no como comparación, no como prueba, sino como celebración. Y mientras bailábamos, entendí algo con total claridad. Melissa una vez había confundido la nostalgia con el amor. Yo había elegido la dignidad en su lugar, y la dignidad me había llevado hasta aquí. Ese fue el final de mi historia. No porque el dolor desapareciera de la noche a la mañana, sino porque finalmente elegí una vida donde el respeto era más fuerte que la nostalgia, y la paz era más fuerte que el orgullo. Todavía pienso a veces en aquella noche lluviosa y me pregunto si Lenny hizo lo correcto al dar un paso al frente y decirle a Melissa que se fuera sin darle una segunda oportunidad para explicarse. ¿Habrías hecho lo que hizo Lenny o habrías dejado hablar a Melissa? ¿Y tomó la decisión correcta al proteger nuestro hogar de la manera en que lo hizo? Escribe tus pensamientos en los comentarios. Y si esta historia significó algo para ti, suscríbete y dale me gusta al vídeo para que sepa que no soy el único que cree que la dignidad nunca debe ser negociable.